queridos hermanos, en este día. Bienvenidos. Le agradecemos al Señor la bendición de podernos reunir, de podernos congregar, porque la palabra del Señor dice que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Dice que es como el buen óleo que desciende desde la cabeza, baja por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Así es como Dios derrama bendición y vida eterna. Amén. Dios derrama bendición y vida eterna de una manera completa. Amén. De una manera plena, absoluta sobre sus hijos que se disponen. Amén. Gracias al Señor. Gracias le damos al Señor. Amén, amén. Quisiera pedirles a los hermanos de protocolo que nos ayuden con las puertas. Muchas gracias. Vamos en este día, en esta mañana, a compartir un tema que le he puesto enfrentar o huir. Enfrentar o huir. Bueno, amén. Al estar en una batalla, para salir vivo de una batalla, habrían solo dos caminos, tal vez dos caminos que son opuestos. Y el uno sería enfrentar fuertemente al enemigo hasta vencer. Y el otro camino para salir vivo de la batalla es huir. Ahora vamos a hablar de estas dos cosas en la vida espiritual, en la vida cristiana, comenzando desde la historia del pueblo de Israel. Dios siempre ha querido que su pueblo sea un ejército que enfrenta al enemigo. Y Él ha prometido estar con nosotros en las batallas. Él prometió pelear por Israel. Y aunque Él está presente en las batallas, pero también Dios quiere que nosotros seamos un pueblo valiente. Él pelea nuestras batallas, pero Él no quiere que nosotros vayamos a dormir mientras Él pelea nuestras batallas, no, sino que nosotros también estemos ahí al frente en la batalla. Pero Él pelea nuestras batallas. Prácticamente Él pelea nuestras batallas y nosotros estamos dispuestos a dar con todo, dar todo lo que nosotros podemos o tenemos en la batalla. Y ahí pelea Él nuestras batallas. Entonces Dios siempre ha querido que su pueblo sea un ejército que enfrenta al enemigo. En la vida de Gedeón, muchos conocemos la historia de Gedeón. En un tiempo en que Israel era oprimido por los madianitas, una nación enemiga, vecinos enemigos, entonces ellos les habían oprimido, humillado tanto que la gente tenía que salir huyendo, esconderse en cuevas. Les dejaban sin comida, sin plantaciones, y de esa manera estaba empobreciendo cada vez más Israel. Y el ángel de Jehová se le apareció. Estamos en Jueces capítulo 6, del versículo 12. Dice que el ángel de Jehová se le apareció. ¿A quién? A Gedeón. Y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces, esta era la situación de Israel. Estaban en manos de los madianitas, humillados, estaban siendo, como decir, empobrecidos por los madianitas. Ya no tenían nada y habían sido tan amedrentados que iban a las cuevas en los montes. Entonces, mirándole el ángel que se le apareció a Gedeón, le dice:
ve y con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Reunió 32,000. Después dijo que los que tenían miedo se vuelvan al campamento. Se volvieron 22,000, quedaron 10,000. Y Dios le dijo: son muchos todavía, no sea que al ganar la batalla Israel se gloríe de la victoria y piense que ha sido por su propia fuerza. Y entonces les puso en una prueba y quedaron 300 hombres. Y con esos 300 hombres Gedeón se fue a la batalla. Era un hombre temeroso, era un hombre que tenía miedo de enfrentar al ejército de los madianitas, pero él le buscó al Señor para que le dé la fuerza, y Dios le trató para hacerle un hombre de fe, un hombre valiente. Y él, después de este trato de Dios, formando de él un hombre valiente, le envía a un desafío tremendo, porque ahí no tenía que confiar en el ejército, sino confiar en Dios, porque al fin realmente no podía él hacer nada con 300 hombres. Frente a un ejército de pronto de unos 2 millones de personas, ¿qué podría hacer? Nada. Entonces, vemos que él fue enviado con 300 hombres y Dios le dio una estrategia. Dios le dio la estrategia y ellos tuvieron que enfrentar al enemigo. No en verdad cara a cara, ni espada a espada, pero ellos tuvieron que emplear la estrategia que Dios les dio y de esa manera derrotaron al enemigo. Ustedes conocen que se pusieron alrededor del campamento de los madianitas, 300 acá, 300 allá, 300 acá, 100 acá, 100. Y entonces ahí a la medianoche, al cambio de la guardia, hicieron sonar los cántaros, quebraron los cántaros y sonó un estruendo. Y tocaron la trompeta y gritaron: por Jehová y por Gedeón. Y entonces se asustaron los madianitas y se mataron entre ellos, y Dios les dio una gran victoria. Amén. ¿Quién les dio la victoria? ¿Su fuerza? Pero ¿quién peleó la batalla? Dios peleó la batalla, pero también tenía Gedeón y los 300 hombres que hacer su parte. Era una parte muy importante, pero Dios quería trabajar en la fe de Gedeón. Ahora entonces, Dios siempre ha querido que su pueblo sea un ejército que enfrenta las batallas. Amén. En Éxodo capítulo 17, el versículo 9, en los tiempos de Moisés, Moisés le dice a Josué: escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré en la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y allá desde la cumbre del collado estaban mirando la batalla. Y cuando prevalecía el ejército de Amalec sobre Israel, entonces Aarón y Hur levantaron los brazos de Moisés, como que esperaban en Dios, porque Moisés ya había estado bastante tiempo así. Y cuando levantaba Moisés los brazos, Israel prevalecía contra los madianitas, contra los de Amalec. Y entonces ahí vemos que también tenían que enfrentar la batalla. Ellos tenían que lanzarse a la batalla, pero ahí estaba la ayuda de Dios. Y la ayuda de Dios venía a través de los brazos levantados de Moisés. Ustedes conocen que David salió a pelear contra el filisteo.
Él era un hombre de fe, pero él no solamente tenía que decir, Señor, pelea mis batallas. Él tenía que salir y enfrentar al filisteo. Primera de Samuel capítulo 17, el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo. Saúl era el rey, David era un muchacho que Dios estaba levantando en fe. Y entonces Saúl le dice a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice también: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. Entonces, hermanos, vemos que hay que estar en la batalla. David tenía que entrar a la batalla, pero con la ayuda de Dios. Entonces no es el asunto: Señor Dios, ayúdame, ahí te dejo, yo me voy a ver televisión, o yo voy a ver quién me ha contactado por las redes sociales. Y hermanos, entonces él tenía que lanzarse a la batalla, y él se fue a confrontar un desafío grande, porque ese hombre era bien grande y él un muchacho, pero él se fue a enfrentar la batalla por la fe. Entonces Dios ha querido un pueblo, un ejército, hombres o mujeres valientes que estén dispuestos a enfrentar las batallas, que se lancen a las batallas, claro, en la fe de Jesús, en la fe del Hijo de Dios. Y entonces no está solo en la batalla. Nunca estamos solos en la batalla cuando nosotros nos lanzamos a las batallas confiando en el Señor. En el Salmo 18:39 dice: pues me has revestido de fuerzas para el combate, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Miramos en estos versículos también que el Señor da fuerzas para el combate. Amén. Entonces, hermanos, fácil sería decirle: Señor, te delego o te entrego o te encargo mis batallas, mis luchas, mis problemas, mis desafíos, los conflictos que yo tengo, te encargo, Señor, y pues tú haz lo que tú quieras. Pues, hermanos, el Señor vemos que nos involucra a nosotros en primer lugar, pero Él está con nosotros. Me has revestido de fuerzas para el combate. Amén. Dice: has humillado a mis enemigos debajo de mí. En segunda de Samuel, el capítulo 22, el versículo 35, es como un salmo también ahí, estando en segunda de Samuel. No está en el libro de los salmos, pero también hay palabras o frases que están en el Salmo 18:34. Dice: Él que adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para que se doble el arco de bronce. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en aquellos tiempos vemos, era una batalla real, una batalla física, y Dios le había adiestrado al ejército a que pueda ser un ejército valiente. Entonces, aquí está hablando David: el que adiestra mis manos para la batalla. Las manos tienen que ser hábiles y fuertes, entrenadas para la batalla, para manejar el arma, la espada, y también para
para doblar el arco de bronce. ¡Qué tremendo! Un arco de metal fuerte, bronce. Pero cuando el soldado entesaba ese arco, entonces la fuerza del metal, del bronce, templaba para darle fuerza a la flecha, y se iba la flecha lejos contra el enemigo. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para que se doble el arco de bronce. En 2 de Samuel, capítulo 22, el versículo 33, unos versículos antes, dice así la palabra: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Eso es entrenamiento para la batalla, hermanos. No se va a doblar el arco de bronce con alguien que está jugando, viendo televisión, sino alguien que se entrena fuertemente, entrena bien sus brazos para la batalla. Y dice el versículo 38, el Salmo de 2 de Samuel 22: perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Amén. Vemos que Él es el que le prepara para la batalla, el que ciñe de fuerzas, el que adiestra las manos. Amén. O sea, le hace un soldado entrenado para la batalla. Gloria a Dios. El Salmo 144:1 dice David: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Señor ha querido un pueblo, un ejército, hombres y mujeres valientes que se preparen para las batallas. En aquellos tiempos vemos que tenía el soldado que ser entrenado fuertemente, constantemente, y entonces estar listo para el momento de la batalla, entrenado por Dios. Amén. Ahora, hermanos, también en lo espiritual nos habla la palabra que hay batallas. En Efesios el capítulo 6 del versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, hermanos, nuestra batalla o nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay batalla, pero ya no es una batalla física, es una batalla espiritual. ¿Contra quiénes? No contra la esposa, el esposo, los hijos, la suegra. No, sino, hermanos, dice aquí la palabra, sino contra principados, contra potestades. Nuestros enemigos ya no son físicos, pero son espirituales, son demonios, ejércitos, autoridades, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, hermanos. Amén. Ahora, hermanos, por eso ya nuestra batalla no tiene que ser física, sino del alma, del espíritu. Primera Timoteo 6, versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una batalla contra los enemigos de nuestra alma, contra los gobernadores de este siglo, contra el espíritu mundano de este tiempo, el espíritu que busca solo placeres, que busca solo las riquezas, que busca solo lo material, que desplaza a los hijos de Dios. Y hermanos, nuestra lucha ya no es contra
sangre y carne, sino contra principados. Hay principados, hay potestades en nuestra ciudad, en nuestra nación. Hay huestes espirituales de maldad, hermanos. Hay ídolos, hay dioses de este tiempo que nosotros tenemos que estar listos para enfrentar. Y dice aquí la palabra que debemos pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Mientras estamos aquí, hermanos, tenemos que pelear esa batalla. No es visible, es invisible, pero es en la oración, es en los tiempos de devoción con el Señor, es entrando en su presencia, consagrándonos a Él. Ahí nos vamos entrenando. Ahí es el momento en que uno coge fuerzas en sus brazos, se entrena con sus brazos y sus dedos para la batalla. Es el momento en que el Señor le prepara, le adiestra para la batalla. Tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de buscar a Dios, tiempos de desafíos espirituales, tiempos de lucha frente a las tentaciones de este mundo. Y hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que pelear la batalla. El pueblo de Dios es llamado a enfrentar las batallas, amén. No es algo que nosotros podríamos decir, bueno, no tengo ninguna batalla. Hermanos, nosotros tenemos un enemigo. Y ese enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir, a quien ponerle la zancadilla y hacerle caer, a quien conquistarle, a quien seducirle, a quien clavarle sus garras o sus colmillos. El enemigo está buscando a quien devorar. Le quiere ver hundido en el pecado, en los vicios, volverse a la vida vieja, a las mismas debilidades que tenía antes. El enemigo se acuerda fácilmente de lo que usted practicaba antes, y entonces él le trae a la memoria y quiere hacerle volver a esa vida antigua. Y hermanos, tenemos lucha contra el diablo. Él nos quiere devorar, pero nosotros somos entrenados para la batalla. Amén. Gloria a Dios. Estamos preparados para la guerra. Amén. Amén. Sabemos cómo vencer. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que no peleamos solos. Imposible pelear solos. Estamos aprendiendo con los chicos de artes. Aquí los que son hermanos de los equipos de alabanza, danza, multimedia, teatro. El Salmo 119 del 1 al 8, si usted quiere también apréndase. Pero ahí el último versículo dice así. Dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. No me dejes enteramente. Es como que el salmista está diciendo: Señor, Papá del cielo, no me dejes solo al enfrentar mis batallas. No puedo solo, no me dejes enteramente. Definitivamente no puedo, Señor. No me dejes enteramente. Ahora, hermanos, el Señor quiere bendecir a su pueblo. Pero hay algo que también Él quiere, porque Él no quiere niños mimados, ni bebés de guardería de 20 años. ¿Usted ha visto un bebé de guardería de 20 años? ¿Alguien ha visto algún bebé en la guardería de 20 años? No, ¿verdad?
Entonces el Señor no quiere que nosotros seamos bebés de la guardería. Si es que nosotros ya hemos pasado algún tiempo en la vida cristiana, Él quiere que seamos más grandecitos, más maduritos. Amén. No más duros, sino maduros. Pero cuando el mundo se mete, sí nos volvemos más duros. Se vuelve duro, terco, rebelde el corazón. Pero lo que el Señor quiere es que seamos más maduritos. Amén. Entonces que se nos pueda confiar algo más, que se nos pueda encargar algo más y que también en las batallas podamos nosotros tomar una parte de más responsabilidad por nosotros mismos. Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, que es como que se simboliza la salvación de estar en las garras del diablo y salir libre, Dios hizo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Ustedes saben las plagas que Dios envió a Egipto para que deje ir libre a Israel. Muchos milagros. Pero mis hermanos, después en el desierto ya le puso a prueba al pueblo de Israel, a ver si es que el pueblo de Israel, ¿qué es lo que había en su corazón? Si es que había de amar más a Egipto o había de amar más a Dios. Y bueno, y entonces, hermanos, Dios sí quiere un proceso de madurez. No quiere ver bebés de guardería de 10 años, de 15 años, de 20 años. Tal vez si es que hay alguien que ha conocido al Señor la semana pasada, qué bueno, siga adelante. Dios está obrando. Dios hace milagros, Dios le cuida, Dios le protege, Dios pelea sus batallas. Él hace milagros, grandes milagros. Porque Él quiere dar testimonio de que Él es poderoso y que le ha librado de las garras del diablo. Amén. ¿Cuántos han recibido milagros del Señor? Amén. Y hermanos, pero el Señor quiere que caminemos un poco más a la madurez. Y entonces, de pronto nosotros podemos ver que Él es como un papá que le pone al bebé, al niñito chiquito, le pone ahí paradito, ¿sí? A ver, párese solito. Y bueno, a ver, vamos a ver, ya, valiente, ya. Y bueno, logra que se pare solito, ya, pero Blum se cae. Entonces el papá han visto a los papás que son como, digamos así, como gacelas. Le cogió al niño del filo de la cama. Pero está ahí el papá para cuidarle. Y hermanos, entonces después le da otro desafío. Si ya se puede parar solito, solita, y entonces le da otro desafío. A ver, un pasito, ¿sí? Un pasito. Y bueno, logra que dé un pasito. Y bueno, y después 2, después 3. Y hermanos, de pronto está corriendo. Pero hermanos, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, ese niño ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años? Un pasito, párese solito, grandote. Párese solito. ¿Qué es eso, hermanos? Está mal, está enfermo,
muy enfermo. No es normal. No ha crecido normalmente. Y hermanos, en la vida espiritual es igual. Al principio el Señor, ¿cómo nos muestra su cuidado, su amor? Prácticamente, como decir, como que fuéramos bebés, nos tiene cerquita de su cariño. Y entonces nos cuida, nos hace ver milagros, nos bendice admirablemente, pero también Él después quiere que nosotros podamos crecer. Amén. Y que podamos madurar. Gloria a Dios. Que podamos ser más grandecitos y después más grandecitos y después más grandecitos. Amén. Y entonces el Señor siempre ha querido un pueblo entrenado para la batalla. Vamos a ver ahora la otra parte de este tema. La una era confrontar la batalla y ahora la otra es huir. Estaba mirando que para algunas personas, por ejemplo, en un artículo de una página Mente Maravillosa dice, la respuesta no es la huida. Entonces, hay muchas personas que piensan que el huir es una derrota. Y pues nosotros mismos tenemos la idea de que si es que huimos, hemos sido derrotados. Pero hermanos, en la Biblia encontramos algunos casos que Dios aconseja la huida para vencer. Amén. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, hay algunas situaciones de las cuales nosotros debemos huir. Y vamos a ver esto. Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 11. El versículo 11 dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahora, ¿de qué cosas será que dice que huye? Vamos unos versículos antes. Primera de Timoteo 6, 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El 9, seguimos adelante. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. De esa ambición de enriquecerse, de esa codicia necia y dañosa que hunden a los hombres en destrucción y perdición, que le apartan de la fe. Hay que huir eso del amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. El dinero es útil, pero no debe ganarse el corazón. Amén. Ay, mi platita, ¿dónde puse? ¿Dónde está? Me faltan 5. Me falta 5. ¿No te cogiste tú? ¿Dónde puse esos 5? ¿Dónde puse? Y comienza ahí a buscar por todo lado. Y los 5 estaban aquí en el bolsillo mismo. Hermanos, el amor al dinero, ya tengo esto, quisiera poner un poquito más en el banco. Y estamos entonces como inclinándonos al dinero o a las cosas materiales. Pero dice aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, hermanos, por el amor al dinero pueden venir muchos males, porque alguien que ama el dinero de pronto dice, ay, tal vez, ¿cómo podría ser para tener un poco más, pero que sea alguna cosa un poco más fácil? Y de pronto le vienen a ofrecer, oiga, ¿no quiere hacerse un trabajito? No es muy difícil y le va a llegar una buena plata.
No es muy difícil. Quiere hacerse un trabajito. Y hermanos, se interesa. Y entonces aquí habla la palabra, el que ama el dinero deja o permite que la codicia le extravíe de la fe. La codicia, quiero más, un poco más platita. Y hermanos, se extravía de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Amén. Huye de estas cosas. Entonces hay que huir del amor al dinero, de la codicia dañosa que extravía el corazón. Entonces, el apóstol Pablo está hablando esta exhortación: huye de estas cosas. Si es que de pronto se apega en el corazón el amor al dinero, ya no quiere dar los diezmos, ya se pone a argumentar: solo diezmos todos los domingos. Fíjese, qué exagerados que son los hermanitos. Como que uno tuviera plata todo el tiempo. Y hermanos, y nos argumentamos de la bendición de Dios y perdemos la bendición de Dios. Nos duele dar los diezmos o una ofrenda. Hermanos, entonces, ¿qué es eso? Es amor al dinero. Amor al dinero. Y entonces eso le lleva a codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y entonces el apóstol dice: huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces está hablando de que debe el corazón inclinarse a la obediencia, a la palabra, a la justicia, hacer las cosas rectas delante de Dios, a la piedad, que es una vida devocional delante del Señor, una vida de fe, una vida que crece en la fe, en el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces en eso debemos crecer, no en la plata. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿cierto? Son riquezas espirituales. Ahora, ¿sabe una cosa? Yo he entendido de que a quien da Dios la plata es al que no se deja hipnotizar por la plata, al que no se deja seducir por la plata. Y entonces, hermanos, nosotros podemos ver que somos llamados a buscar las cosas de arriba. Como dice aquí el apóstol Pablo: sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿Estamos creciendo en eso? Gloria a Dios. Estamos creciendo en eso. En la justicia, en la piedad, en ser fieles en nuestra oración de la madrugada o de la noche. En la fe, crecemos en la fe. En el amor, crecemos en el amor. Somos más pacientes. Somos más mansos. Mansos dije, no mensos. Mansos. Bueno, hermanos, entonces vemos que nosotros debemos huir de esta ambición a las cosas. Por ejemplo, le dice: hermanos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. ¿Qué debemos nosotros decir? Gloria a Dios. Pero si la carne le dice: ¿cómo vas a decir gloria a Dios? ¿No ves que otra vez lo mismo? Y entonces uno le tiene que confrontar a la carne y decirle a la carne: carne, a uno mismo, ¿no? Carne, si es que te quejas de dar los diezmos, te digo una cosa para que aprendas: voy a dar el doble.
Así que aprende, porque si no, voy a dar el doble. Claro, hermano, es que uno tiene que entrenar esta carne. Entrénele a su carne, amén. Sea fiel, sea fiel. Si usted se resiste a desprenderse de ese amor a las cosas, si le resulta difícil lo mínimo, lo insignificante que es dar los diezmos, porque Dios le deja el 90%, Dios no le está diciendo dame el 90% y después vive con el diezmo. Le dice dame tus diezmos, traer los diezmos al alfolí. Hermanos, eso significa avaricia. Mira a la persona que está a su lado. Si roba a Dios, capaz que por ahí también, si es capaz de robar a Dios, tenga cuidado. Bueno, entonces, hermanos, huyamos de estas cosas. Amén. Vamos a ver otra parte que también debemos huir. En Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 7. Dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y ahora el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora, hermanos, notamos aquí que está diciendo el apóstol Pablo, huid de la idolatría. Pero dice aquí, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Esa era su idolatría: comer, beber, jugar. ¿A cuántos les gusta comer? No me diga que no come. No solo ahorita nomás. A todos nos gusta comer, ¿cierto? Pero no hay que ser esclavos de la comida. Amén. ¿Quién es un esclavo de la comida? Aquel que desayuna, pero termina de desayunar y ya tiene hambre. Termina de almorzar y ya está viendo la hora de la comidita de las 4. Entonces, esa es la idolatría de la comida. Aquí vemos que dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Qué bonita vida, ¿cierto? Come, bebe y juega. ¿Cuántos les gusta esa vida? Esa es una idolatría, hermanos. Una idolatría a la comodidad, a la vida licenciosa, a vivir así livianamente. A mí me gusta ese tipo de vida, dice algunos. Yo quiero, a mí, que no me pongan por favor ninguna responsabilidad. Yo quiero la libertad de Cristo Jesús, ninguna carga. Así que no me llamen a células, no me llamen a ayunos. ¿Ya qué más quieren que voy a la iglesia? Ya es bastante que le doy a Dios ir a la iglesia el domingo. Y hermanos, entonces aquí habla de que huyamos de la idolatría. Entonces no debemos hacer ídolos de la comida, ni del juego, ni de la vida ligera, liviana. Si es que de pronto uno dice, tal vez alguien dice, qué difícil que es ayunar un día, qué difícil que es ayunar un día. Y cuando le llaman a ayunar o le dicen aquí en la iglesia que participe de un día de ayuno, la carne le dice, pero ¿cómo vas a ayunar y estás flaco? A mí me decía mi abuelita y mi tío, me decían,
verás, no estarás ayunando y estás flaco, te vas a morir. Y bueno, y entonces a veces nosotros pensamos, uy, ayuno. Y dicen que el martes que ayunemos. Y desde ahorita ya me duele la cabeza. Ya me siento mareado. Ya me siento débil. Hermanos, nosotros tenemos que poner nuestra carne en servidumbre. Amén. Gloria a Dios. Si usted nunca ha ayunado, dele un día de ayuno al Señor. No es un ayuno mortal, sino un ayuno parcial. ¿Qué es un ayuno parcial? Es no desayunar, no almorzar, pero merendar. Puede merendar tranquilamente. Y eso también nos ayuda a someter nuestro cuerpo. Si uno no puede someter este cuerpo a unas horas de ayuno, yo le aseguro que usted no puede someter el cuerpo a otras pasiones de la carne. Entonces necesitamos siquiera ayunar un día. ¿Qué dice la palabra aquí? Dice, por tanto, huí de la idolatría. Estábamos hablando de la idolatría de la comida. Vamos a ver la avaricia. La avaricia también es idolatría. Dice en Lucas el capítulo 12, el versículo 15, dice Jesús: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuídese de toda avaricia, de la ambición de tener más, de querer más, ¿sí? Y Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres, ¿qué? Sin avaricia. Hebreos 13:5. Entonces la avaricia es idolatría. Es un idólatra la persona que tiene avaricia, que quiere más, que quiere un poco más, que no quiere soltar nada, que se queja de todo. Cuando el hijo le pide un lápiz: papi, necesito un lápiz. Pero hijo, ya no te dio el otro año. ¿Cómo nos has hecho durar? Entonces es un avaro, hasta con la misma familia. A ver, todos los de la casa vamos a ayunar. Es que me resulta más barato. Más barato ayunar. Y entonces, hermanos, hay que guardarse de la avaricia, huir también de esto que es idolatría. Vamos a ver otra área que también nos llama a huir. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles. Algunos ya somos maduritos, ya bastantes añitos encima, pero todavía hay pasiones juveniles que todavía anda como los muchachos. Y hermanos, las pasiones juveniles, anhelos incontrolados de placer, entretenimiento, belleza, prominencia, posesiones, riqueza, popularidad, que se enfocan en uno mismo, es una egolatría, es adoración a uno mismo. Entonces dice que huya de las pasiones juveniles. Esos anhelos incontrolados que de pronto hay en los jóvenes, pero también en los viejos, que de pronto no hemos podido sacar alguna cosa de esas pasiones de la juventud. Pero de esto hay que huir, amén. Hay que huir, hay que correrse. Vamos a ver también en 1 Corintios 6:18, otra área de huir. Dice aquí el apóstol Pablo: huid de la fornicación. ¿De qué es lo que hay que huir?
que son pecados sexuales, todo pecado sexual, masturbación, adulterio, relaciones sexuales prematrimoniales, todo lo que tiene que ver con pecados sexuales se pueden reunir ahí en la fornicación. Y dice aquí, huid, no dice corred, no dice corred a la fornicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Algunos de nosotros sabemos la historia de José, que huyó de la fornicación. José fue llevado como de esclavo a Egipto y fue comprado por Potifar. Ahí en la casa de Potifar era el que administraba la casa, y Dios bendecía el trabajo de José. Y la esposa de Potifar puso los ojos en José. Estamos en Génesis 39:7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José, que era un joven hermoso, de hermoso semblante y de bella presencia. Mire a la persona que está a su lado, parecida a José, ¿verdad? ¿Cierto? Dice, hermoso semblante y bella presencia. Entonces, aconteció que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. No le ha de haber dicho, duerme conmigo. Duerme conmigo, José. Pero ¿cómo? Son las 11, a ir a dormir. No, ella estaba tratando de seducirle a José. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día. Tal vez algunos, tal vez nos viene al pensamiento, pero José, ¿cómo va a ser tan tonto de aprovechar la oportunidad? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Diga conmigo, huyó y salió. Amén. Entonces dice que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, llamó a los de la casa y les dijo, miren, nos ha traído un hebreo que quiere burlarse de nosotros. Él vino para dormir conmigo y yo di grandes voces y dejó junto a mí su ropa y huyó. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor. Él huyó. No vino a buscar su ropa. Él huyó, tal vez en calzoncillo, pero huyó, dejó ahí su túnica y se fue. Y entonces, cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Fue a la cárcel José, y en realidad yo creo que Potifar conocía a su mujer, porque ahí el patrón de José, si hubiese hecho esto que decía su mujer, le hubiese hecho pedacitos, le hubiese matado, bien matado. Pero le puso preso ahí en el palacio del rey como que no fuera muy grave el asunto. Pero hermanos, ¿qué hizo José en la tentación sexual? Huyó. Tremendo.
Ese es un ejemplo para nosotros y podemos nosotros ver que para vencer las batallas hay que enfrentar en los momentos que hay que enfrentar, pero también hay que huir cuando hay que huir. Amén. Entonces, ¿cuándo hay que huir? Hay que huir de la avaricia, del amor al dinero, hay que huir de la idolatría, de la comida o de las cosas. Hay que huir también de las pasiones juveniles, ¿cierto? Esas pasiones juveniles batallan contra el alma. Cuando hablamos de pasiones juveniles, estamos diciendo que son anhelos incontrolados, que le gobiernan, que le dominan. Y entonces, pero hay que huir, amén, hay que huir. Dios nos ayude. El Señor nos sostenga, amén. No podemos vencer solos, no podemos. Necesitamos para vencer las batallas la presencia de Jesús. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos preparas para la batalla, para la guerra. Tú nos das las estrategias que debemos utilizar para vencer. Ayúdanos, Señor, para poner en práctica tus consejos, tus estatutos, tus mandamientos. Como está escrito en ese versículo que dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. No nos dejes ni nos desampares, Dios de nuestra salvación. ¿Cómo podríamos vencer si tú no nos sostienes? ¿Cómo podríamos vencer si tú no estás dándonos fuerzas? ¿Cómo podríamos vencer si tú no nos entrenas para la batalla, para hacer frente al enemigo? Necesitamos, Señor, tu presencia siempre. Aunque tú quieras ver que nosotros ya podemos ser más responsables, pero no nos dejes, Señor. No nos dejes enteramente. Señor, permite que pueda nuestra vida honrar tu nombre.